Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, en tramitación de impugnaciones relativas a altas médicas que consideremos indebidas, a reclamación de prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y también asuntos relacionados con reclamaciones de grado de discapacidad. Y en el vídeo de hoy vamos a responder a una pregunta que se hace mucho en los despachos que nos dedicamos a este tipo de asuntos relacionados con la seguridad social, y es la siguiente: ¿cómo puedo obtener una pensión de incapacidad permanente? Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, queremos hablar de cómo puedo o qué tengo que hacer para reclamar una pensión de incapacidad permanente. Antes de entrar en lo que es el fondo del vídeo, el fondo del asunto que queremos tratar en este vídeo, vamos a explicar dos servicios gratuitos de nuestro despacho de abogados. El primero de ellos es el de estudio de la viabilidad de su caso totalmente gratis. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si usted está pensando en reclamar una pensión de incapacidad permanente o le han dado de alta y no sabe si tendría o no motivos para acudir a impugnar ese alta o cualquier otro asunto relacionado con seguridad social, usted puede llamarnos, contarnos su caso, y una vez que nosotros estudiemos los pormenores de su caso en particular, le informaremos si en nuestra experiencia existen o no posibilidades de acometer su reclamación. Esto es totalmente gratis, es decir, estudiar la viabilidad de su caso es totalmente gratis. Infórmese en el teléfono que aparece en este vídeo. También ofrecemos de forma gratuita el servicio de primera consulta a través de correo electrónico totalmente gratuita. Es un servicio que está pensado para responder preguntas concretas relacionadas con todos estos temas: incapacidad permanente, altas médicas, accidentes laborales, grado de discapacidad, etc. Consiste en que ustedes nos envían su pregunta concreta a nuestra dirección de correo electrónico que viene en este vídeo y nosotros, a la mayor brevedad posible, les responderemos. Dicho esto, vamos a entrar ya directamente en el fondo del vídeo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo reclamar una incapacidad permanente? Pues bien, para poder responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que decir es que existen varios requisitos que son necesarios cumplir para poder solicitar una incapacidad permanente. Los primeros son los requisitos de carácter general y luego ya están los requisitos específicos. Los requisitos de carácter general son, pues, por ejemplo, no tener todavía la edad de jubilación, no haber alcanzado esa edad, estar en situación de alta o asimilada al alta. ¿A qué nos referimos? Estar en situación de alta, es decir, estar trabajando, dado de alta en una empresa como autónomo, etc. Y que eso no implica, desde luego, que estar en situación de alta, pues también podemos estar en situación de baja laboral, es decir, debido a la patología o a la enfermedad concreta que suframos, pues se nos ha dado de baja laboral, pero eso también es estar en situación de alta. Las situaciones de asimilada al alta son situaciones jurídicas en las que puede estar una persona y que la ley considera que es equiparable a una situación de alta. Por ejemplo, estar en paro subsidiado, es decir, estar cobrando el paro, o bien estar en situación de paro involuntario, siempre y cuando estemos inscritos en la oficina correspondiente de empleo y hayamos agotado todas las prestaciones y subsidios correspondientes. Existen otras situaciones asimiladas al alta, pero como no es el objeto de este vídeo, ya lo explicaremos en otro vídeo si vemos que existe interés al respecto. Por lo tanto, primero, requisitos de carácter general: no tener la edad de jubilación, estar en situación de alta o asimilada, y también, por último, el tener el periodo de cotización que en cada caso sea exigible, un periodo mínimo de cotización. Por ejemplo, para asuntos o para pensiones de incapacidad que deriven de accidentes de trabajo, de enfermedad profesional o de accidente no laboral, no se va a exigir periodo previo de cotización, pero para cuando deriva de enfermedad común, entonces sí se va a requerir un periodo mínimo de cotización.
que va a depender fundamentalmente de la edad y de la edad del interesado. Requisitos de carácter general. Requisitos ahora de carácter específico. ¿A qué nos referimos con requisitos de carácter específico? Pues los de cada caso en concreto. ¿Y cómo determinamos qué requisitos en cada caso en concreto se tienen que cumplir? Pues bien, como decimos, hay que analizar el caso en concreto. Recuerden que al principio del vídeo decíamos que nosotros estudiábamos su caso de forma individualizada, totalmente gratis. Pues bien, ahora vamos a explicar cómo estudiamos el caso de forma individualizada, es decir, cómo acometemos el estudio de los requisitos de carácter específico. Lo primero que tenemos que estudiar es las patologías que tiene cada interesado. ¿Qué enfermedades padece la persona que quiere solicitar una incapacidad permanente? Pero más que saber o determinar esas patologías, a nosotros lo que nos interesa es determinar las limitaciones que le provocan en su capacidad laboral, incluso en sus actividades de la vida diaria, porque eso es lo que realmente hay que valorar a la hora de plantearnos la posibilidad de reclamar una pensión de incapacidad permanente en alguno de sus grados. ¿Cómo estudiamos esto? Pues esto se estudia analizando toda la documentación médica que cada interesado o interesada nos pueda aportar al despacho. Nos interesan sobre todo informes de especialistas médicos de la patología en concreto o de las patologías que tenga el interesado. Nos interesa también analizar aquellos documentos de pruebas objetivas que igualmente demuestren la existencia de la patología y de la limitación. Informes médicos de especialistas, ecografías, radiografías, gammagrafías óseas, resonancias magnéticas, en fin, en cada caso se habrán hecho unas pruebas y en algún diferente a las de otro caso en concreto. Por lo tanto, dependiendo de cada caso, se nos tendrá que aportar la documentación médica que demuestre la existencia de esa patología y que esté indicada en cada caso en particular. Por lo tanto, ese primer análisis, ese primer requisito específico es el análisis de esa documentación médica, desde el punto de vista de objetividad de las lesiones, desde el punto de vista de, además, limitaciones que las mismas provocan en interesado o interesada, y en tercer lugar, cronicidad de las mismas. Tenemos que tener unas patologías que provocan unas limitaciones que son crónicas, que no admiten, en principio, un proceso médico continuado de mejora o de recuperación de esa capacidad laboral que tenemos perdida como consecuencia de la patología. Porque si todavía estamos en fase de recuperación o en fase de consolidación, hay que esperar. No podremos valorar si podríamos o no solicitar una incapacidad si el interesado o interesada todavía está en proceso médico de curación o al menos de objetivización de secuelas. Entonces hay que esperar en ese momento. Segundo requisito específico consiste en analizar el puesto de trabajo del interesado. Lógicamente existen tipos de incapacidad permanente que se relacionan directamente con el trabajo del interesado. Por ejemplo, la incapacidad permanente total se refiere al trabajo habitual. Por lo tanto, si nos estamos planteando reclamar una incapacidad de este tipo, es muy importante conocer qué requerimientos físicos y qué requerimientos de carga mental a todos los niveles se nos exigen en el trabajo concreto del interesado. Incluso existe una incapacidad que es la incapacidad permanente parcial, que se refiere a que el trabajo se puede realizar, pero debido a las patologías que sufrimos, tenemos una disminución del rendimiento superior al 33%. Por lo tanto, para valorar si nos correspondería o no una incapacidad permanente parcial, lógicamente tendremos que estudiar los requerimientos de todo tipo de ese trabajo. Por lo tanto, como es un elemento muy trascendente a la hora de valorar una incapacidad permanente, ese es un requisito específico. Tenemos que valorar el trabajo de cada interesado. ¿Cómo lo valoramos? Pues en primer lugar, pues una entrevista personal o telefónica con el interesado donde nos cuente cómo es su trabajo, pero además necesitamos documentos, como por ejemplo contrato de trabajo, nóminas, convenio colectivo, certificados de empresa donde nos describan las tareas que realiza el interesado,
certificados o informes de riesgos laborales que la empresa pueda aportarnos o que podamos conseguir por otros medios y, en definitiva, cualquier documento que acredite sin lugar a dudas cómo es el trabajo del interesado o interesada. Ya hemos visto que tenemos que valorar patologías y limitaciones, trabajo del interesado y, por último, valoración jurídica del caso, que lógicamente tiene que realizar un abogado especializado en este tipo de casos, como nosotros lo somos. ¿En qué consiste este tercer requisito? Pues en coger toda la información que hemos obtenido de los puntos anteriores y, según nuestra experiencia profesional, según nuestra experiencia en la reclamación de este tipo de casos, valorar qué tipo de incapacidad podríamos solicitar. Si con toda esa información podemos considerar que el trabajador no puede realizar ningún trabajo, ni siquiera trabajo donde no haya que hacer esfuerzos físicos o haya que tener especiales requerimientos de carga mental, pues en ese caso nos podríamos plantear solicitar una incapacidad permanente absoluta, con derecho al cobro del 100% de su base reguladora. Si lo que determinamos del estudio que acabamos de mencionar es que el trabajador no puede trabajar en su trabajo porque no puede realizar las tareas del mismo, pero sí puede realizar otro trabajo donde no se vean comprometidos los requerimientos físicos que tiene afectados, o mentales, por supuesto, pues entonces lo que sería procedente sería reclamar una incapacidad permanente total. No puede trabajar en su trabajo, pero sí en otro trabajo que resulte compatible con su estado físico y mental. Si lo que ocurre es que del análisis de toda esta documentación vemos que el trabajador o trabajadora sí puede realizar su trabajo, pero tiene una disminución de su rendimiento superior al 33%, lo indicado sería solicitar una incapacidad permanente parcial, que conllevaría el abono o la recepción de una indemnización de 24 mensualidades de su base reguladora concreta de la incapacidad permanente parcial. Incluso si analizando toda esta documentación se observa que el trabajador no puede trabajar, pero además para las necesidades básicas de la vida diaria, como por ejemplo comer, vestirse, desplazarse, etc., necesitara ayuda de tercera persona, en ese caso lo indicado sería solicitar una gran invalidez. Depende del análisis concreto del caso, de analizar todos estos requisitos, tanto generales como específicos, el poder determinar si podríamos reclamar una incapacidad permanente y qué tipo de pensión de incapacidad permanente. Pues bien, esto es lo que hay que hacer para valorar si puedo o no puedo reclamar una incapacidad permanente. Y nosotros, en nuestro despacho, lo ofrecemos gratuitamente a cualquier persona que esté interesada. El obtener esta información, el obtener este análisis de su caso en particular. Y luego ya, si lo desean, pues podríamos hacerles llegar un presupuesto con el coste que supondría que nosotros nos hiciéramos cargo de su caso en el caso, perdón por la reiteración, de que consideremos que es un asunto que tiene posibilidades de obtener un buen resultado. Por ello, sin más, espero que el vídeo les haya gustado y hasta el siguiente vídeo.